depósitos, préstamos e instrumentos financieros de corto plazo, en algunos casos de mediano plazo también puede llegar a ser. Pero el mercado de capitales, los instrumentos financieros primarios suelen ser tanto de corto como mediano y de largo plazo en especial. Ahí se negocian algunos instrumentos financieros como pueden ser las acciones, bonos de largo plazo, títulos públicos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es el mercado de capitales? Ámbito en el que se negocian activos financieros, lo que decía recién, de corto, mediano y largo plazo. En él se encuentran aquellos que ahorran quienes buscan financiamiento. Quienes ahorran procurando comprar, invertir. Y los segundos, quienes buscan financiamiento, por otro lado. El flujo de ahorro e inversión contribuye al desarrollo económico, es muy importante en el mercado de capitales, al igual que los otros mercados financieros en sí, ya que los recursos de los ahorristas son puestos al servicio de inversiones productivas, en general tiene ese fin, ¿no? Además de la especulativa que ustedes pueden llegar a encontrar en algunos casos, tiene el fin también de la inversión productiva. Bueno, ¿cómo define un mercado la ley de financiamiento productivo que vino a modificar en el año 2018 la ley de mercado de capitales, la 26831, en su artículo 34? De hecho, esta ley, la de financiamiento productivo, modifica la ley de mercado de capitales a partir del artículo 33. Y el artículo 34 da una serie de conceptos: mercados, mercados de capitales. Acá cuando define mercado hace referencia a los mercados de capitales, no hace referencia a los mercados en general, de la economía en general, sino a esto en particular, ya que este título modifica la ley de mercado de capitales, este título que va del artículo 33 en adelante, sin perjuicio de que otros artículos de la ley de financiamiento productivo están relacionados al mercado de capital argentino, como el artículo primero, por ejemplo, que incorpora la factura de crédito, por ejemplo, el artículo primero de la ley de financiamiento productivo. Bien, y define a los mercados como sociedades anónimas autorizadas por la CNB, órgano rector de mercado de capitales, con el objeto de organizar operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública, quedando bajo competencia del citado organismo la actividad afín y complementaria. Es decir, son sociedades anónimas, los mercados, en el mercado de capitales siempre, que tienen autorización de la CNB para realizar operaciones con valores negociables. Cuando dice valores negociables, la ley argentina se refiere a los instrumentos financieros, los activos financieros, que en la ley se llaman valores negociables. Pueden ser acciones, bonos, fondos como una inversión, cheques, pagarés, etcétera, etcétera. Y el mercado de capitales, el ámbito donde se ofrecen públicamente estos valores negociables u otros instrumentos que son previamente autorizados por la CNB, a través de la negociación por agentes. Las negociaciones siempre se realizan a través de agentes, a través de los diferentes agentes que define la ley de mercado de capitales y esta 27440, para que el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la CNB. Es decir, que por un lado definen los mercados dentro del mercado de capitales, no los mercados de la economía en general. Los define como SA autorizadas por la CNB, autorizados para realizar operaciones con valores negociables que tienen oferta pública. Y el mercado de capitales es el ámbito donde se ofrecen públicamente estos valores negociables, todo ello bajo la supervisión de la CNB, órgano rector del mercado de capitales, como decíamos recién. Bueno, acá tenemos la visión sintética de un mercado primario: emisión, suscripción, la primera emisión, la primera suscripción, donde se actúa en un mercado primario. El mercado, ¿sí? La emisión que se hace
a través del mercado, con agentes registrados. Se hace todo el procedimiento de organización, de colocación. Esto sería el mercado primario, en la que siempre intervienen diferentes agentes que vamos a ir definiendo. El funcionamiento del mercado de capitales gira alrededor de dos segmentos, lo que les dije recién: el mercado primario y el mercado secundario. Una de las clasificaciones más importantes que habíamos visto en la unidad número 1. El mercado primario se refiere a las emisiones de activos financieros, valores negociables como lo define la ley, y sus suscripciones. Mercados secundarios son las sucesivas compra-venta de estos activos. Activos financieros que tienen oferta pública, que tienen una cotización determinada, y que también las operaciones se realizan con agentes, con intermediarios. En todas las operaciones intervienen los agentes, salvo algunos casos, como puede ser una negociación bilateral en el MAE. Bueno, ¿qué son los valores negociables? Son los instrumentos financieros, instrumentos o activos financieros. Nada más que la ley los llama valores negociables en particular, usa ese término. Son instrumentos financieros con derecho a recibir futuros beneficios económicos susceptibles de ser transformados en dinero y que pueden ser transferidos de manera simple y rápida. Por ejemplo, un bono. No sé, compro un bono de una empresa, una obligación negociable de una empresa, que es un instrumento de deuda. Eso a mí me da un derecho futuro, un derecho a recibir beneficios futuros. ¿Y qué es susceptible de ser transformado en dinero, ese beneficio, o el mismo activo financiero se lo vendo? Y que lo puedo vender de manera rápida y sencilla en el mercado de capitales a través de un intermediario. Pero son instrumentos financieros, activos financieros. No se olviden de eso cuando lean el término en la ley, valores negociables. Tienen estas características: liquidez, rápida conversión en efectivo dentro del mercado de capitales. Los activos financieros, a diferencia de los activos reales, tienen esa característica de tener mayor liquidez. La liquidez hace referencia a la capacidad, velocidad que tiene un activo para ser transformado en efectivo. Los activos financieros tienen esa característica, lo puedo vender rápido y transformarlo en efectivo. A diferencia de otros activos en la economía que no tienen esa característica, o la liquidez no es tan elevada. No sé, tengo un camión y lo quiero vender, un camión de la empresa. No es tan fácil venderlo, o tengo un colectivo, no es tan fácil venderlo, un edificio, una máquina. No es tan fácilmente convertible en efectivo. Tienen características de rentabilidad y, lógicamente, que de riesgo. A mayor rentabilidad prometida de un activo financiero, un valor negociable, mayor va a ser el riesgo. O menor el riesgo, menor la rentabilidad, son dos variables que van de la mano. Bien, en el mercado de capitales podemos conformar carteras o portafolios de inversiones, integrar por diferentes valores, diferentes plazos, liquidez, riesgo, rentabilidad. Podemos tener una combinación de valores negociables. Nada lo impide. Tienen las particularidades, los valores negociables o títulos, que son emitidos en serie que se emite una determinada cantidad con diferentes características, esa es la serie, por una emisora determinada que busca financiación, que busca fondos. No los emite por emitir. Si una empresa va a emitir acciones, es para captar fondos. En ese caso lo está haciendo a través de un instrumento representativo de capital, está ampliando su capital social, una sociedad anónima. Pero si emite un fondo, un bono o una obligación negociable, también, que es un instrumento de deuda, es con el objetivo de captar fondos para financiar una inversión, para financiar actividades, para financiar la empresa. No es una emisión porque sí, tiene un motivo y está evaluada desde el punto de vista financiero. Se suele instrumentar en forma cartular o escritural. Bueno, todas son hoy por hoy las emisiones digitales, escriturales, digitales y en cuenta.
en cuentas que están registradas en la Caja de Valores, Sociedad Anónima, que es el organismo que se encarga de la custodia de los activos financieros, el registro, custodia entre comillas, diríamos ahora, porque es todo digital, y el pago de acreencias, básicamente. Tienen la característica de ser derechos de crédito homogéneos y fungibles, como les dije recién, emitidos en serie, negociables con efectos similares a otros títulos valores, susceptibles de tráfico generalizado e impersonal, son fácilmente transmisibles, siempre tiene que estar registrada la transferencia, nombre de quién. Hay muchos tipos de valores negociables, acá mencionamos los más conocidos y los más utilizados, los más comercializados, diría yo, dentro del mercado capital argentino. Inclusive aquí se desprende una enumeración que es enunciativa, no taxativa, de la ley de mercado capital y la 27440, que es la modificación de la ley de mercado capital del año 2018. Acciones, cuotas parte de fondos comunes de inversión, obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son los bonos emitidos por las empresas, los títulos de deuda o títulos públicos, los contratos de futuros y opciones, que son tipo de derivados, cheque, pago diferido, se negocia en el mercado de capitales argentino. Yo, empresa, puedo descontar un cheque de pago diferido de manera electrónica o un pagaré, por ejemplo. También se pueden emitir, descontar pagaré en el mercado de capitales. Letras de cambio, facturas de crédito, por ejemplo. Bueno, la normativa básica del mercado de capitales es esta. Ley 26831, Ley de Mercado de Capitales, modificada por el título tercero, que va del artículo 33 al 155, de la Ley 27440, que es la Ley de Financiamiento Productivo. Estas dos leyes ustedes ya las tienen en el aula virtual, las tienen que descargar e ir viéndolas. ¿Sí? La 26831, e ir viendo las modificaciones de manera simultánea, al mismo tiempo, de la 27440. Y después hay un sinfín de normativa que complementa, de la Comisión Nacional de Valores, de algunos instrumentos en particular, como la Ley de Fondos Comunes de Inversión, obligaciones negociables, de entidades financieras que ya las hemos estudiado, de inversión extranjera, el Código Civil y Comercial de la Nación, etcétera, etcétera. Acá estoy mencionando al final del cuadrito una ley que ya está totalmente derogada, que es la ley 17.811, que es la ley de oferta pública. Desde el año 68, 69 hasta el año 2012, 2013 estuvo vigente esta, la 17.811, que es la ley de oferta pública. Se derogó completamente, se aprobó la ley de mercado de capitales, 2012, 2013, y esa ley de mercado de capitales fue modificada en 2018 por la 27440. ¿Por qué hago mención de esta ley derogada? Ustedes dirán, ¿para qué vemos eso? ¿Para qué lo están mencionando? Tengan en cuenta ese numerito 17811. En muchos libros que ustedes lean, que saquen de biblioteca o alguna otra bibliografía que encuentren, hace referencia a esa ley. Bueno, lógicamente ese libro, porque si hace referencia a esa ley, es porque está desactualizado. Hay un librito, de hecho, que se llama Mercado Capitales para no especialistas, que creo que está en biblioteca, en la fotocopiadora, por todos lados, y en todas las partes menciona la ley 17811. Es porque el librito está desactualizado, así que tenganlo en cuenta. Bien. Entonces la regulación normativa, que ya les comenté, que además hay que incluir la resolución de la CNB para cada caso u operación en particular, y otras leyes como la 19.550, de sociedades comerciales, la 26.337, de cooperativas, ¿sí? Según el caso, según la empresa, según las operaciones que vayamos a realizar dentro del mercado de capitales. Bueno, aquí tengo un poquito de los orígenes en Argentina y el mundo. Vamos a ir de a poco. Esta es solamente la primera parte de esta unidad número 2.
El origen de la bolsa, bueno, si quieren se los dejo para que lo lean ustedes. El origen de la bolsa como institución data del siglo XV, para que ustedes lo ubiquen un poquito en el tiempo. Surgió en Bélgica, en la ciudad de Bruja, donde inicialmente se comercializaban algunos metales preciosos y algunos commodities, pero en sí la comercialización de acciones recién comenzó a realizarse después de 1500. ¿Sí? Y estas son las distintas bolsas de valores, como se las conoce en el mundo, que han ido surgiendo a través del tiempo en orden cronológico: la de Amberes, la de Lyon, la de Londres, etcétera, etcétera. Lo nuestro ya se remite casi al siglo XIX, casi siglo XX en el caso de Argentina. Esta es la bolsa esa de Bruja en Países Bajos, que debe ser un museo, y más ni menos, como todas las bolsas. Todas las bolsas de comercio, esas bolsas de comercio físicas, edificios grandes, con salones o recintos, donde se realizaban operaciones a viva voz enormes, hoy por hoy son todos museos, ¿no? Les cuento. En ninguno se realiza operaciones, incluido en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es un gran museo que suele estar abierto para el público en algunos casos, con algunos permisos, con algunas inscripciones o solicitudes previas. Suele estar abierto al público como un museo y eventualmente en un edificio anexo o en una planta alta tiene algunas oficinas administrativas, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todas las operaciones, más allá de que se realicen en el mercado bursátil, en el sistema bursátil o el extra bursátil, que en Argentina hay una plataforma específica, hay un mercado específico que se llama Mercado Abierto Electrónico, todas las operaciones son digitales. Todas las operaciones son digitales. Por más que usted vaya en alguna de estas bolsas, como la de Buenos Aires, y encuentren algunas personas trabajando, no hay gente adentro del recinto, no hay gente, personas adentro del recinto comprando, vendiendo valores, acciones, ofertando precios a los gritos. Eso ya no existe, son todos museos y son muy bonitos. Yo conozco un par y en general son muy bonitos, muy bonitas las bolsas y muy bonitos los museos. El mercado de capitales nace en la Argentina con la creación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el año 1854, a fines de 1854. En lo que hace su actividad bursátil, durante los primeros años se limitaba a cotizar el papel moneda contra el peso, nada más, peso contra oro. Ustedes se podrán ubicar en el tiempo. Recién comenzando en 1862 a negociarse directamente este metal bajo la forma de onzas. 1863 recién se admitió la negociación de moneda extranjera. Y recién en 1864, vean ustedes, pasaron 10 años para que comiencen a comercializarse algunos valores como acciones y otros valores públicos nacionales. Y ya en el siglo XX, vean ustedes, en 1910, es que la bolsa, a través de un grupo de socios, ¿sí? Comenzó a realizar transacciones sobre algunos commodities, con algunos commodities, y en forma de derivados, como los conocemos hoy, futuros y cuestiones así. Un poquito más adelante en el tiempo, se fundó el mercado de títulos y cambio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el que tenía por objeto liquidar y garantizar operaciones sobre metálicos, fondo público, acciones, venturas. Pero ven ustedes, ya hasta el siglo, recién para el siglo XX, ven ustedes, después de que 1929, 1930, más o menos de manera contemporánea o después de que estalló esa gran crisis económica financiera internacional, es que comenzó a funcionar el mercado de capital en Argentina. Y si ustedes recuerdan lo que yo les comentaba sobre la crisis del 29, vean ustedes lo desarrollado que estaban los mercados de capitales en otros países. Nosotros recién estábamos comenzando en sí. Bueno, todo eso hasta el 66, 67, 66, quinto golpe militar. El presidente era Onganía. En el 67, el ministro de Economía era Bacena.
Y es ahí cuando se presenta el proyecto de la ley 17811, esa de oferta pública, que tuvo vigencia desde el año 1969, se presenta, se aprueba, que tuvo vigencia desde ese momento hasta el año 2012, ven ustedes. Desde el 1 de enero de 1969 hasta 2012, 2013 estuvo vigente esa ley de ofertas públicas que recién fue reemplazada por la ley de mercado de capitales que después fue modificada. Bueno, acá hay algunas características del plan económico de Adalbert Bárcena como ministro de Economía de Onganía. Vean ustedes, 40% de evaluación del peso respecto al dólar, reducción del 25% de arancel de exportación y 50% sobre importación, salarios congelados, crédito de 125 millones de dólares del FMI, reducción de déficit, aumento de los impuestos, inversión en obras públicas, disminución de la inflación de 48%. Yo leo esto y a mí me suenan a características económicas con otros números de hoy, ni más ni menos. Miren, vean ustedes, estamos hablando de enero del 67. Bueno, no hay mucho más para comentar sobre esto aquí. Y recién en diciembre del 2012 se sanciona la 26831, como les decía recién, de mercado de capitales, dando lugar a una nueva estructura de mercado de capitales. La ley en sí, la normativa da lugar a una nueva estructura de mercado de capitales, pero en la práctica 2013, 2014, 2015, seguía funcionando, yo creo que exactamente igual el mercado de capitales. Inclusive parecía que estaba vigente la ley anterior. Y recién en mayo del 18 fue modificada por la 27440. Fue todo un proceso de transición de la modificación de la estructura del mercado de capitales. Sí, se derogó la ley, se aprobó una nueva, pero la estructura, el funcionamiento, los procedimientos, fue todo un proceso realmente. Tardó varios años. Tenían objetivos, tenían claro qué querían, pero fue todo un proceso y hubo muchas disputas entre los mercados, disputas legales, disputas administrativas, etcétera, etcétera. Bien. Y bueno, ¿y cuáles son los objetivos de esa ley de mercado de capitales? Que yo aquí les puse LMC, así la pueden abreviar, que es modificado ese artículo primero por el artículo 33 de la Ley de Financiamiento Productivo, LFP, que es el primer artículo que modifica a la ley en sí, más allá de que los otros artículos, como les decía recién, tienen una vinculación directa con lo que es el mercado de capital argentino. Ahí están los objetivos que los tienen, yo aquí los tengo copiados de la ley. Promover la participación en el mercado de capitales de inversores, favoreciendo especialmente mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su capitalización hacia el desarrollo productivo, promover el acceso al mercado de capitales de pymes, este lo puse en verde en el C. Ese fue uno de los grandes objetivos desde el 2012 en adelante. Promover el acceso al mercado de capitales de pymes y de inversores individuales. Créanme, yo he escuchado algunas charlas, algunas conferencias de algunas personas representando algunos mercados, algunos sectores, y siempre decían lo mismo, que se buscaba, en definitiva, con esa nueva ley y esa nueva estructura, promover el acceso a la participación de las pymes, de las personas de manera individual, y realmente llegar a un mercado de capitales más federal. Realmente ese era el objetivo. Creo que se fue logrando un poco con el tiempo, aunque no sé si en las dimensiones que se pretendía, no lo sé. Propender a la creación de un mercado de capitales federalmente integrado. Acá está lo que yo dije, inclusive está plasmado en la ley. Un mercado de capitales federalmente integrado. Fomentar la simplificación a la negociación para los usuarios. También se buscaba eso y se logró en gran parte bajar los costos. Hoy por hoy es muy sencillo realizar una operación en mercado de capitales. Si yo quiero comprar una acción, un bono, es muy sencillo. Me tengo que abrir una subcuenta comitente a través de un agente, todo a través de un agente. Esto no es una cueva o un arbolito, todo a través de un agente, me abre una cuenta, su cuenta de comitente en la caja de valores y ya puedo empezar a operar. Todo ese procedimiento es gratuito, todo gratuito. Después tendré comisiones de los agentes cuando opere, pero todo ese procedimiento es gratuito, créanme.
Reducir costos, las comisiones no son tan altas como en otras épocas, reducir el riesgo sistémico en los mercados de capitales. El riesgo sistémico se hace referencia al riesgo del contexto. Fomentar la simplificación de la negociación para usuarios es mucho más fácil. Ahora con una app, con una aplicación, puedo hacer la operación, seguir las cotizaciones, mucho más sencillo. Y si lo hago a través de un agente, puedo tener el asesoramiento permanente, prácticamente de manera gratuita o muy bajo costo, muy sencillo en ese sentido. Que inviertan en el mercado de capitales, les advierto, les voy avisando que no quiere decir que vayan a ganar dinero o que se vayan a hacer ricos. Pueden ganar algo, pero no se van a hacer ricos, no necesariamente. De hecho, hay activos financieros que no se negocian en el mercado de capital argentino y creo que en prácticamente todos los mercados de capital en el mundo, por el riesgo que implican. Por ejemplo, las monedas digitales, las criptomonedas, los bitcoins, no se negocian en el mercado de capital. Y no se hace la operación a través de un agente registrado y todo eso. Por todas las cosas que conlleva o pueden conllevar en definitiva. Propender a la integridad y transparencia, propender a la inclusión financiera, yo creo que en parte también se logró la inclusión financiera de todos aquellos que no participaban. Yo ahora tengo mi ahorro, puedo poner un plazo fijo o puedo comprar algunas acciones, o bonos, o algún otro título, valor. El mercado de capital argentino, a grandes rasgos, tiene esta estructura. Más allá de que la filmé está media corrida. Tiene la CNB, que es el órgano rector, tiene un mercado bursátil y un mercado extrabursátil. El mercado bursátil está integrado por bolsas y mercados de valores. Antes, con la ley vieja, la 17811 de oferta pública, por un lado había bolsas de comercio y por otro lado había mercado de valores. Era realmente una desorganización notable. Ahora, bolsas y mercados están todos juntos. De hecho, ya les voy a comentar que hay 3 bolsas y mercados de valores en toda Argentina, que es el mercado abierto electrónico, una caja de valores, que es el agente depositario. Cuando se emiten instrumentos, títulos, valores, o valores negociables, como dijimos recién, siempre interviene un agente que es una calificadora de riesgo, que se encarga de ponerle una nota a ese instrumento que se está emitiendo en el mercado primario, y también intervienen agentes de colocación. Y del otro lado están los inversores que compran, suscriben, compran y después venden, y así sucesivamente también a través de agentes. Después vamos a corregir esa presentación que quedó así tan chiquita. Tan desorganizada, se corren todas las letras, en realidad. Bien. Veamos, vamos viendo cada uno de estos organismos y vamos desarrollándolo, detallándolo por parte. Empecemos por la CNB, la Comisión Nacional de Valores. La CNB, que es el organismo nacional encargado de la promoción, supervisión y control del mercado de capitales. Ni más ni menos, ente autárquico de este mercado. Entidad autárquica bajo la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación, creada en el año 68, ven ustedes, creada en el año 68 a partir de la ley 17811 que yo les decía, es decir, que se crea con esta ley, la emisión, aprobación de esta ley, en el gobierno de Onganía, que el ministro era Bacena. Actualmente, lógicamente. Bueno, aquí tenemos algo sobre la estructura de la CNB para que ustedes después lo vean. Gerencia, emisora, tiene una estructura orgánica bastante grande. ¿Y cuál es el rol de la CNB? Organización de los mercados de valores, aplicación del régimen de la oferta pública, tutelar la transparencia, supervisar la simetría de la información, aprobar la reglamentación de los mercados, ejercer poder de policía financiero, reglamentar la actividad operativa, velar por el buen gobierno corporativo, autorizar a bolsas y mercados para funcionar, autorizar agentes,
para funcionar y autorizar a todas aquellas entidades que vayan a participar dentro de la órbita del mercado de capital argentino, ni más ni menos. Es una entidad autárquica, como lo definimos recién, tiene una personería jurídica, tiene una finalidad pública, tiene un patrimonio propio y una administración independiente, tiene un directorio además. Tiene jurisdicción en todo el país, facultad para establecer delegaciones regionales, si fuese el caso, administración de a cargo de un directorio con 5 vocales, como les dije recién, tenía un directorio. Tiene relaciones con el Poder Ejecutivo a través de colaboración, no de subordinación. Sí se desarrolla, en teoría, bajo la órbita del Ministerio de Economía, pero una entidad autárquica. Tiene una relación de colaboración, no de subordinación, por ser una persona jurídica con derecho público. Su presidente es el licenciado Adrián Cosentino, en este momento. Creo que es licenciado en Economía, él, a diferencia del anterior, que era licenciado en Administración. Si no me equivoco, Adrián Cosentino fue subsecretario, no sé si de ingresos o de egreso del gobierno de Cristina Fernández, no lo recuerdo. Atribuciones: supervisar, regular, sancionar actividades de los mercados, agentes, personas físicas o jurídicas privadas que realicen actividades relacionadas con la oferta pública de valor. Lo que yo les decía, supervisa, regula, sanciona, autoriza, revoca las autorizaciones, también las puede revocar, de todas las personas físicas o jurídicas que vayan a participar del mercado de capitales. Y que estén relacionadas con la oferta pública, la compra-venta de títulos valores. Bien, eso está definido en el artículo 19 de la ley 2831, modificada por la 27440. ¿Cuáles son las funciones que marca el artículo 43 de la ley de financiamiento productivo? Bueno, aquí están, yo copié lo de la ley y marqué algunas cuestiones importantes, pero en forma directa e inmediata. Supervisa, regula, inspecciona, fiscaliza y sanciona a todas las personas físicas y jurídicas que participen en el mercado de capitales, lleva registro, otorga, suspende, revoca autorización de la oferta pública de los valores negociables, lleva registro, autoriza, suspende, sanciona a todos los sujetos que participen en este, lleva registro, otorga, suspende y revoca autorización para funcionar de los mercados, cámara compensadora, agentes y demás personas físicas y jurídicas que se vinculen al mercado de capitales. Aprueba los estatutos, reglamentos y toda la normativa de carácter general relacionada con el mercado de capitales. ¿Qué más podemos mencionar como importante? Dicta distintas reglamentaciones, así como el Banco Central dicta reglamentaciones que deben cumplir todas las entidades financieras bajo su órbita de comunicado. La CNB también dicta resoluciones, no comunicados, sino que resoluciones, que tienen que ver con el funcionamiento operativo del mercado en sí. Dicta reglamentaciones que se deben cumplir para autorización de los valores negociables, según el caso. Promueve la defensa de los intereses de los inversores. Determina los requisitos mínimos a los que deberán ajustarse quienes presten servicios de auditoría a las personas sujetas a supervisión. Eso es muy importante. Recuerdan cuando les comenté sobre la crisis financiera del 2008 que se habían emitido títulos a partir de hipotecas que eran impagas. Bueno, esos títulos en la emisión de esos títulos habían intervenido calificadoras de riesgo y empresas o consultoras internacionales de auditoría que presentaban informes favorables. En el caso de las calificadoras le daban las mejores notas a esos títulos cuando no era verdad, eran activos sumamente riesgosos por las causas que yo les comenté. Y por otro lado, también intervinieron empresas consultoras de auditoría que
certificaban, aprobaban, certificaban y emitían informes favorables de las emisoras. Entonces acá también controla a quienes participan en esa actividad de auditoría, supervisión, etcétera, etcétera. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Comisión Nacional de Valores, propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales, creando en su caso o propiciando la creación de productos que se consideren necesarios a ese fin. Son algunas de las funciones que están plasmadas en el artículo 43 de la Ley de Financiamiento Productivo. Si quieren, tomen nota de ese artículo. Es muy importante porque ahí define las funciones de la CNV. Crea las categorías de agentes. Ya vamos a ver que hay muchas categorías de agentes en Argentina. Agentes que son los intermediarios, requisitos de idoneidad, integridad moral, probidad y solvencia que deberán cumplir quienes aspiren a obtener autorización de la CNV. Fija los aranceles máximos, al igual que el Banco Central, que establece comisiones máximas, tasas de interés máximas, puede establecer a través de distintos comunicados. Normas tendientes a promover la transparencia e integridad de los mercados, etcétera, etcétera. Después lo ven ustedes en el artículo 43. Facultades correlativas de la CNV. Artículo 44 de la Ley 27.440, que modificó el artículo 20 de la 2831. Este artículo 20 era el más controversial de todo, de toda la ley, les diría yo. De la 2831, que después fue modificada por la Ley de Financiamiento Productivo, yo les diría que fue el artículo más controversial, más, podríamos decirlo, sí, controversial y cuestionado. ¿Qué pasaba con este artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales? El artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales le daba potestad a la CNB para intervenir los directorios de las empresas, ni más ni menos. Entonces esto fue modificado, dice, protección de los intereses de accionistas minoritarios, ¿sí? Dice el 44, realizar investigación, inspecciones, sumariar, e imponer relaciones. El artículo 20 básicamente decía eso, que la CNB, la Comisión Nacional de Valores, podía intervenir los directorios de las empresas que coticen sus acciones en bolsa. Entonces, esto fue muy cuestionado. No sé si terminó sucediendo en esos años, entre el 2012, 2013 y 2018, de manera fehaciente, si realmente terminó sucediendo, pero le daba esa potestad, esa facultad a la CNB. Eso fue totalmente derogado. Bien. ¿Y cuál es la vinculación de la CNB a nivel internacional? Bueno, a través de este organismo internacional, recuerdan cuando vimos en la unidad 1 los organismos internacionales reguladores de los distintos mercados, y el del mercado de capitales vimos que el órgano regulador era la IOSCO o la UICB, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Bueno, esa es su vinculación internacional. La IOSCO, que es un organismo multilateral integrado por los reguladores de los mercados de valores, en la cual Argentina es miembro, y participa Argentina a través de la CNB. Cada país participa a través de un organismo determinado, similar a la CNB. Argentina es miembro ordinario y participa a través de la Comisión Nacional de Valores. La IOSCO, que es un organismo multilateral integrado solamente por representantes de, o mejor dicho, por organismos reguladores del mercado de capitales, de los mercados de capitales de cada país, tienen como objetivo el establecimiento de estándares internacionales para estos mercados de capitales. Y, bueno, tiene como objetivo proteger a los inversores, garantizar mercados justos, identificar, reducir riesgos sistémicos, cooperar e intercambiar información y coordinar reformas regulatorias.
Y tiene un manual de principios, la IOSCO, que yo se los publiqué, creo que en la página del aula virtual de manera resumida. Son 39, son 9 grandes principios que yo se los publiqué resumido para la regulación de los mercados de valores, ¿sí? Perdón, son 38 principios agrupados en 9 categorías, ¿sí? No los tengo aquí a los principios, pero son 38 principios agrupados en 9 categorías. Yo se los puse en el aula virtual de manera resumida, son 1 o 2 hojas de Word, nada más están mencionados. Principios que están agrupados en estas categorías. Para el regulador, para la autorregulación, para el cumplimiento de la regulación de valores, para la cooperación en regulación, para emisores, para auditores, para instituciones y esquemas de inversión colectiva, para intermediarios y para los mercados secundarios. Son 38 principios resumidos en 9 categorías. Entonces, la CNB participa a nivel internacional ante este organismo que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores y que tiene este objetivo, básicamente. Como organismo multilateral que está integrado solamente por representantes de mercados de valores. Bien, volvamos un poquito para atrás. No sé qué termina era. Vamos a la estructura. A la estructura del mercado de capital argentino. Estamos viendo eso. ¿Bien? La Comisión Nacional de Valores, gran institución, y después tenemos los mercados, bolsas y mercados dentro del sistema bursátil y del sistema extrabursátil. Ahora vamos por ahí. Después ustedes van a profundizar los conceptos de la CNB. Ahora vamos a ver la segunda parte, los mercados. Artículo 31 de la Ley de Mercado de Capitales, modificado por el artículo 50 de la Ley de Financiamiento Productivo. Forma jurídica. Lo habíamos leído en el concepto del artículo primero modificado por el 33. Deben ser sociedades anónimas. Tienen como funciones dictar reglamentaciones de funcionamiento, autorizar, suspender, cancelar el listado de la negociación de valores negociables, dictar normas de veracidad de los registros de precios, fijar márgenes de garantía para los agentes que intervienen, establecer cuando garantizan operaciones que se realizan, establecer las garantías sería el término, constituir fondos de garantía e invertir ese fondo, realizar oferta pública de sus propias acciones. Hay mercados que cotizan sus acciones, como el caso de la Bolsa y Mercado Argentino, el BIMA, que tiene cotización efectiva de sus acciones. No son acciones que no sean comercializables, sino que tienen oferta pública. Constituyen tribunales, el sistema de negociación de los valores negociables, ya vamos a ver los diferentes sistemas de negociación, administra sistema de liquidación y compensación, supervisan los agentes que están en su órbita. Esas son las funciones de los mercados. El mercado en sí se trata de un ámbito, como les puse aquí subrayado, de concertación, liquidación y registración de las operaciones. Involucran valores públicos, valores o instrumentos negociables públicos y privados. Concertación cuando se realiza un acuerdo de compra-venta de un activo financiero. La liquidación cuando efectivamente se realiza la compra-venta. Y después la registración que se realiza en la caja de valores. Al final. Bueno, aquí están las funciones de los mercados del artículo 50, que recién se las leí. Se las leí de manera resumida. Aquí están de manera detallada cómo indica la ley, pero ustedes lo van a ver bien en la misma ley. En la anterior ley 17811, ya derogada, existían bolsas de comercio y mercados de valores adheridos a esas bolsas de comercio y otras bolsas de comercio sin mercado de valores adheridos. Tengan en cuenta eso,
porque van a encontrar bibliografía que habla de este tema. Hay bibliografía en fotocopiadora, dando vueltas por ahí todavía, que cuando describen la estructura y el funcionamiento de la ley de mercado de capitales, lo describen de esta forma. Por un lado dicen, bolsas de comercio con mercado de valores adheridos, por ejemplo, la bolsa de comercio con el Merval, antiguamente, y otras bolsas de comercio que había en algunas provincias, no sé, en La Rioja, en Chaco, qué sé yo, en Salta, que no estaban adheridas a un mercado de valores, no tenían un mercado de valores adheridos, al revés, sino que funcionaban solamente como agentes. Eso ya no existe más. Esa estructura ya no existe más. Las bolsas de comercio solo formaban y administraban un centro de cotización de productos financieros. Eran más agentes intermediarios que otra cosa. Y el mercado de valores solo se encargaba de la concertación, liquidación y compensación de los valores negociables, que cotizaban en la bolsa de comercio. Solo era un centro de cotización y de precios, nada más, la bolsa de comercio. En cambio, el mercado de valores es donde se concertaba, se liquidaba y se compensaba una compra-venta, efectivamente, de un instrumento que cotizaba en la bolsa de comercio. Entonces, había bolsas de comercio con mercados de valores adheridos, como la bolsa de comercio, adherida con el mercado de valores, y otras que no. Pero si no tenían un mercado de valores adherido, no se podía realizar la concertación, liquidación y compensación, con lo cual solo era un centro de cotización y hacían las veces de agente. Eso ya no existe más. En la nueva ley, la bolsa de comercio sin mercado de valores adheridos deben estar inscritas como agente intermediario. De hecho, lo están. Hay bolsas de comercio de aquella época que no tenían adherido ningún mercado de valores, como La Plata, Bahía Blanca, que hoy están registradas como agentes, como intermediarios, como simples agentes, nada más, porque eso eran en la práctica. Y había bolsas de comercio, la verdad, por todo el país, en todas las provincias. Y eso ya no existe más, esa estructura no existe más. Se lo aclaro una y otra vez porque no quiero que lo estudien mal al tema. Así era, bolsa de comercio con mercado, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, La Rioja. Después había otras sin mercados como La Plata, Bahía Blanca, Tucumán, Confederada, Salta. La Plata y Bahía Blanca, por ejemplo, están registradas como agentes hoy. Entonces, aquí les puse derogada con letra negrita y roja. Entonces, así es como funcionaba el mercado capital. Y ahora con la 26831 son bolsas y mercados directamente. ¿Y cuáles son las bolsas y mercados que tenemos en Argentina hoy? Son 4, nada más que 4. Ya no hay bolsas y mercados por todo el país, o bolsas por todo el país. De hecho, la única que funcionaba de manera completa, le diría, o casi la única, eran Buenos Aires, Bolsa de Comercio Merval, Rosario, quizás Mendoza, no lo sé. Por un lado tenemos el sistema bursátil dentro del mercado capital y por otro lado el sistema extrabursátil. Dentro del sistema bursátil tenemos bolsas y mercados argentinos, el BIMA, famoso, mercado argentino de valores, el MAP, y el mercado de términos de Buenos Aires, que se fusionó con el mercado de términos de Rosario, el ROFEX, para denominarse MATBA-ROFEX. BIMA es la fusión de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con el mercado de valores, con el Merval, y a la vez el control societario de otras bolsas y otras instituciones del mercado de capitales. El MAP, el Mercado Argentino de Valores, la fusión del mercado de valores de Rosario con el de Mendoza. El MATBA-ROFEX, la función del mercado de términos de Buenos Aires con el de Rosario. Dentro del sistema bursátil hay 3 mercados nada más. Y después tenemos el sistema extra bursátil, donde está el MAE, el mercado abierto electrónico, que es un sistema extra bursátil, con operaciones que se concertan de manera bilateral y no se negocian todos los activos financieros que se pueden negociar aquí, por ejemplo, o en particular acciones, por ejemplo.
Bien. Perfecto. Disculpen. Hola. Hola. ¿Sí me pueden escuchar? Hola. Sí, profe, se escucha bien. Disculpe. Disculpe. Bueno, tenemos aquí entonces BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, que es el primero de estos cuatro que les mencioné. No sé si me siguen hasta ahí. Bueno, el BIMA, que es Bolsas y Mercado Argentino, S.A., cuya inscripción como tal fue aprobada por la Comisión Nacional de Valores en diciembre del 16 y cuyas acciones propias tienen cotización desde el año 2017. Lo que yo les decía que las acciones tenían oferta pública, podían tenerla. Esta nació de la escisión del mercado de valores y en su ¿de dónde surge el BIMA, básicamente? Surge de la fusión de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Merval, básicamente. Acá dice, nace de la escisión del mercado de valores y su continuadora en la actividad de mercado propiamente dicha y como cámara compensadora. Y su estructura societaria es esta. El 60% del nuevo mercado corresponde a Merval, el 35% pertenece a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el porcentaje restante está en manos de socios de la misma bolsa. BIMA también compró las acciones del mercado de valores de Córdoba, que dejó de existir como tal. Para ser agente de BIMA no se requiere ser accionista como antes, como en la ley anterior de las entidades, pero se debe estar registrado ante la CNB. Antes, para ser miembro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, había que ser accionista. Perdón, para ser agente miembro, había que ser accionista de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y esa es una de las grandes diferencias con la ley anterior, la 17811, que para ser agente miembro de un mercado había que ser socio. Y eso no era tan sencillo y no estaba reservado para cualquiera, para cualquier organización. Y esa es una de las grandes diferencias con la ley 17.811. Pero entonces podemos decir que BIMA surge de la fusión de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con el Merval. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, BIMA controla el 99%, como les dije. No les había comentado esto. BIMA controla el 99,96% del capital de la Caja de Valores, entidad encargada de la custodia y depósito de los valores negociables. El 20% de el MAP, que es el Mercado Argentino de Valores. El 40% de Argenclear, que es la encargada, una entidad que se encarga de la compensación, en algunos casos. Pero vean ustedes, controlan prácticamente, tiene todo el capital accionario de la Caja de Valores, que es la única entidad encargada de la custodia y custodia, registro y pago de acreencias de títulos valores en Argentina. También tiene participación en MAP, que es el segundo mercado, el Mercado Argentino de Valores. Esta es la estructura societaria del grupo de BIMA. Bolsa y Comercio de Buenos Aires, Bolsa y Comercio, Bolsa y Mercado Argentino, Caja de Valores, Control, el MAP, Argenclear y Tecnología de Valores, una empresa de servicios tecnológicos. Bueno, acá tenemos un poquito la historia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Vamos a pasar al otro, ¿sí? Algunas fotos. Al otro, al Mercado Argentino de Valores. El mercado argentino de valores, como les decía, surge de la fusión del mercado de valores de Rosario con el mercado de valores de Mendoza. Surgen a partir del año 2014.
BIMA tiene el 20% del capital accionario de lo que es el mercado argentino de valores. El mercado argentino de valores en sí es un segmento del mercado de capitales que está más destinado a pymes, financiamiento pymes, y en parte al sector público. ¿Sí? Es un segmento que, a diferencia del BIMA, está más destinado a pymes. Ya vamos a ver un poquito la página web y vamos a ver que ahí se negocian un montón de instrumentos pymes. Bueno, el mercado argentino de valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientados a las empresas pymes y a las economías regionales. En Argentina, las pequeñas y medianas empresas tienen un rol fundamental para el desarrollo económico del país, ya que el 96% de las empresas argentinas son pymes. Creo que en realidad es el 98,5%. No sé si alguno tiene una estadística mal actualizada. Propicia la participación de las pymes para que formen parte de los beneficios que otorga el mercado de capital en relación al financiamiento, sobre todo, ya que se negocian muchos instrumentos pymes en este mercado. Bueno, quedan incorporadas como producto exclusivo bajo el Plaza del MAP las operaciones con cheque pago diferido, pagarés, facturas de crédito, acciones de empresas PYME, obligaciones negociables PYME, fideicomiso financiero, títulos públicos, opciones y financiamiento municipal y provincial. Como les decía, es más que todo PYME del sector público. Tiene su sede en Rosario, su oficina en Rosario. Aquí tenemos una mención de los principales instrumentos financieros que se negocian en este mercado. Bueno, y el tercer mercado dentro del sistema bursátil es MATBA-ROFEX, que es un mercado a término, el mercado a término de Buenos Aires y el mercado de Rosario, donde se comercializan futuros y opciones, principalmente. Y como MATBA, el mercado a término de Buenos Aires realizaba operaciones muy similares a el mercado a términos de Rosario, que es el ROFEX, es que el ROFEX, que es Rosario Future Exchange, como estas dos en ellos se negocian también opciones, no solamente opciones, sino derivados agropecuarios, derivados financieros, como estos que tienen mencionados aquí. Ambos se funcionaron a partir de diciembre de 2018, comenzaron a estar operativos recién en el año 2019, hace un poco más de 2 años. Aquí tenemos los productos negociables en MATBA, el producto negociable en ROFEX. Por ejemplo, ahora lo voy a maximizar para que lo veamos un poquito. Productos agropecuarios, mira, contratos de trigo, son futuros básicamente, de maíz, maíz Chicago, soja Chicago, de sorgo, girasol, cebada, contratos de aceite de soja, índices commodity argentino, después contratos financieros o derivados financieros, contratos de futuros de acciones, por ejemplo, de algunas empresas. Después en ROFEX, vean ustedes, tenemos futuras y opciones sobre soja, futuras y opciones sobre soja, condición fábrica, de trigo, de maíz, soja Chicago, maíz Chicago, al igual que el otro mercado, futuras y opciones sobre dólar, sobre euro, futuras y opciones sobre oro, futuros sobre títulos públicos, futuras y opciones sobre cupones del PBI, futuras y opciones sobre petróleo, etcétera, etcétera. Ven ustedes que en estos dos mercados se negocian cosas muy similares o se negociaban cosas muy, muy similares en las cuales sus productos financieros principales eran estos que ustedes tienen aquí mencionados. Derivados, tanto futuros como opciones. Y los futuros, y opciones derivados que pueden ser sobre activos financieros, ya que estos son contratos de derivado porque su cotización se deriva de otro activo. Estos pueden ser sobre activos financieros o no financieros. Financieros como acciones, bonos, por ejemplo, y no financieros como los commodities, trigo, maíz, sorgo, petróleo, oro, etcétera, etcétera, que se denominan commodities.
Bien, eso respecto a los mercados dentro del sistema bursátil. Luego tenemos, después vamos a entrar a ver las páginas, no se preocupe. Esto yo lo saqué de la página web, de la misma página web oficial del Mago Rofix, ya vamos a entrar a verlas en línea. Y después tenemos un mercado extra bursátil que nuestro país se denomina mercado abierto electrónico, MAE, y que se caracteriza por esto, por la concertación de operaciones bilaterales a través de una plataforma de negociación específica. Son concertaciones bilaterales. En particular, la negociación se realiza a través de una plataforma electrónica de carácter bilateral, lo que implica que el precio de negociación surge de la interacción entre los participantes en cada operación y no de la concurrencia de oferta entre todos los intermediarios. Se asemeja mucho a un mercado OTC, fue creado en el año 70. Todos los valores tienen que estar autorizados por la CNB y este es un mercado autorizado por la CNB. Y si bien pueden participar o intervenir algunos agentes, algunos intermediarios que se denominan agentes MAE, en general las operaciones son bilaterales entre las partes, pero no quiere decir que se realicen por afuera del mercado o sin conocimiento de la CNB. Por eso yo les decía recién que se asimila mucho a un mercado OTC, over the counter. Y los valores negociables que se negocian son diversos: títulos públicos, obligaciones, futuros, opciones, pero no se negocian, y aquí lo tienen en rojo, acciones. No se negocian acciones. Y la plataforma electrónica se denomina SIOPEL, Sistema de Operaciones Electrónicas. Entonces el MAE tiene la característica que las operaciones se concertan de manera bilateral. A veces puede intervenir un agente MAE. Los precios se acuerdan entre las partes o pueden acordarse entre las partes directamente. Se negocian diversos instrumentos financieros, títulos de deuda y de derivados, pero no se negocian acciones. Y las negociaciones se realizan a través de esta plataforma electrónica que se denomina SIOPEL, Sistema de Operaciones Electrónicas. Vean aquí tienen los productos, principales productos MAE, que los traje de la página: títulos públicos nacionales, privados, letras y notas del Banco Central, bonos provinciales, municipales, monedas nacionales, PASE, operaciones compensadas, swaps de índice de tasas de interés, que son derivados sobre tasas de interés, por ejemplo. La compensación, ¿sí?, de las operaciones se suele realizar a través de un instituto encargado, una institución encargada de la compensación de operaciones o compensación, liquidación, que se llama margin clear, aunque estas operaciones también las puede realizar la Comisión Nacional de Valores. Bueno, hasta aquí respecto a... Vamos para atrás. Hasta aquí respecto a la Comisión Nacional de Valores y los mercados bursátiles y extrabursátiles. Perdón, el sistema bursátil, extrabursátil. Dentro del mercado bursátil o el sistema bursátil tenemos las bolsas y los mercados de valores, que son 3 en Argentina, y dentro del sistema extrabursátil el mercado electrónico abierto. Ahora tenemos que ir analizando las otras partes, como los agentes que intervienen, que son varios aquí en Argentina, y este en particular, que es la caja de valores. Esto sobre la estructura, ya vamos a entrar en las operaciones, vamos de a poco. Ven ustedes que en esta primera parte tenemos más de 100 presentaciones, vamos de aparte. Ahora tenemos los agentes, que son los articuladores de la intermediación bursátil, que operan con vendedores y compradores de activos financieros. En todas las operaciones interviene un agente. Ya vamos a ver que cada uno tiene funciones limitadas legalmente. Cada uno de los agentes están definidos en la ley
de mercado de capitales, artículos 47 y 48, modificado por el artículo 58 y sucesivos. Hay una lista de categorías de agentes en Argentina, siempre tienen que tener autorización y registro de la CNB para actuar. En la misma ley están definidas las prohibiciones e incompatibilidades y en la reglamentación. Están sujetos a normas disciplinarias de la CNB. Bueno, ¿qué son los agentes? Los intermediarios pueden ser personas físicas o jurídicas autorizadas siempre por la CNB para su inscripción dentro de los registros correspondientes creados por la citada comisión para, aquí se lo subrayé yo, abarcar actividades de negociación, colocación, distribución, corretaje, liquidación y compensación, custodia, depósito colectivo de valores negociables, las de administración y custodia de productos de inversión colectiva y las de calificación de riesgo. Vean ustedes qué amplia que esta definición, qué amplio que es el artículo. Dice, persona física o jurídica autorizada por la CNB. Sí, de eso no hay duda, que tiene que estar autorizado por la CNB. Para inscripción, para abarcar actividades de, y abarca todas estas actividades, pero no todos los agentes abarcan todas las actividades, por eso hay diferentes categorías de agentes. Negociación, colocación, negociación de activos financieros, colocación de activos financieros, distribución, corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito colectivo de valores negociables, que es lo que hace la caja de valores. De hecho, la caja de valores está definida como un tipo de agente dentro de la ley de mercado de capitales. Uno de los agentes que define es la caja de valores, que realiza esta función, la de custodia y depósito colectivo de valores negociables. Administración y custodia de productos de inversión colectiva. De calificación de riesgo. Las calificadoras de riesgo están definidas dentro de la ley de mercado de capitales como agentes también. Por eso aquí les subrayé todas las funciones que son bastantes y que son muy abarcativas. Eso porque no todos los agentes realizan todas estas funciones, sino que hay agentes por categorías, en definitiva. Que son personas físicas, jurídicas, en su mayoría jurídica, autorizadas por la CNB, no hay duda, porque yo no puedo ser un agente, un intermediador en el mercado de capitales y no tener autorización de la CNB. No puedo ser un trader que compra, vende activo financiero. Sí, puedo ser un asesor, claro que puedo ser un asesor. Puedo asesorar yo como licenciado en economía política a un inversor o a una entidad, organismo, empresa que busca financiamiento del estilo, del tipo broker o algo así. Pero no puedo intervenir directamente. Quienes intervienen, quienes intermedian directamente son los agentes. Y dependiendo las funciones, el tipo de agente. Eso les tiene que quedar claro. Si mañana dice que ustedes que se van a hacer trader o algo así, sí, serán asesores, comprarán, venderán acciones ustedes mismos para cartera propia o para algún tercero, pero ustedes directamente no pueden intermediar si no tienen autorización de la CNB. No hay forma. Autorización y registración. Para actuar como agente se debe contar con previa autorización y registro de la CNB. Solicitar autorización. Bueno, este es el procedimiento actual. Los agentes registrados quedan sometidos a la competencia disciplinaria de la CNB, como todos los que intervienen en la Comisión Nacional de Valores. Bueno, y otras funciones, guardar secretos por las operaciones que realicen, por cuenta de terceros, lógicamente, no son públicas. Solo pueden quedar relevadas por decisión judicial. Vean ustedes todo el ámbito de transparencia y seguridad que termina brindando el mercado de capitales. Y todos estos agentes tenemos aquí en Argentina. Se los presento. Les presento las categorías de agentes autorizados por la CNB. Agente de liquidación y compensación. Estos son los más abarcativos de todos, las ALIC. Agentes de liquidación y compensación. Agentes de negociación. Agentes asesores globales de inversión. Agentes productores. Agentes de corretaje. Agentes de depósito colectivo. El único agente de depósito colectivo es la caja de valores. Agente de custodia, registro y pago, también la caja de valores. Agente de calificación de riesgo, que son aquellas entidades, empresas o organismos que realizan la calificación de los activos que se emiten en el mercado primario
le pone una nota. Que pueden ser empresas privadas, pero también en Argentina pueden ser universidades públicas. Hay 5 o 6 universidades públicas con agencias de calificación de riesgo, de hecho. Estos son los agentes que intervienen básicamente en el mercado de capitales. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es comenzar a definir cada uno de los agentes según están definidos en el artículo 34 de la Ley de Financiamiento Productivo. ¿Sí? Vamos a hacerlo eso luego. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir, agregar? Pueden hacerlo libremente. Para ir avanzando de a poco. ¿Algo que quieran preguntar, consultar? No, profe, respecto al tema, no, todavía. Bueno, yo ya les abrí... ¿Sí, Ernesto? Ejemplo de un activo primario, activo secundario, la fintech, ¿cómo la ficha sería un agente intermediario? El activo primario es cuando se emite. Puede ser una acción, un bono, no sé, un título, valor, un cheque pago diferido, un pagaré. Y en el mercado secundario, ¿sí? El mercado primario se emite y viene alguien lo suscribe. Ahí es el mercado primario. Después, las sucesivas compras y ventas son el mercado secundario. Mercado secundario, mercado secundario, mercado secundario. Pero hay muchas sociedades anónimas o sociedades que no cotizan en bolsa y también emiten títulos de acciones. Sí, ¿Hay alguna cosa especial emitir claro. primario? Hay miles de sociedades anónimas en Argentina, pero solamente unas 100 aproximadamente cotizan sus acciones. El resto de las empresas, organismos, se financian con instrumentos de deuda. Pueden ser bonos, obligaciones negociables, títulos públicos y el Estado, cheques, pagarés. Claro, vos tenés tu sociedad anónima o una sociedad anónima o sos parte de la sociedad anónima y no cotiza en bolsa. En ese caso, no estás haciendo oferta pública de tus valores. Primario, Nada te lo impide legalmente. Nada te lo impide legalmente, pero vos si querés podés hacer cotización pública de tus acciones. Si ¿pero querés. estaría en el mercado primario ahí, por más que no entre en el mercado secundario todavía? No, vos cuando emitís, ya sea en el mercado de capitales o no, y viene alguien y suscribe esas acciones, ahí está actuando en el mercado primario. A ver, yo emito, vos suscribís y comprás inicialmente, ahí en el mercado primario. Después vos le vendés a tu compañero le vende a otro y así sucesivamente, y todos esos participan en el mercado secundario. Ahí está en el mercado secundario. ¿Interviene un banco intermediario, póngale, pero también interviene la Comisión Nacional de Valores ahí, en ese caso? En el mercado de capitales intervienen estos agentes, algunos de estos agentes. Algunos de estos agentes intervienen. Siempre interviene un agente. En la emisión, en la calificación, en el depósito y registro de esos títulos, en el pago de acreencias, en las sucesivas compras y ventas del mercado secundario. Siempre interviene un agente. Siempre. Salvo en el MAE que algunas operaciones se concertan de manera bilateral, pero pueden intervenir agentes MAE. Intervienen agentes MAE. Póngale que yo no estoy en el mercado de capitales, pero tengo en el futuro, en corto plazo o mediano, de entrar en el mercado de capitales. Sin embargo, el día de hoy emito acciones y póngale, por ejemplo, el Banco Macro es la que me lleva a cargo de todo el proceso. Y bueno, ahí las publican, me las compran tercero. No, el Banco Macro no interviene acá. No interviene, a lo sumo puede ser tu agente financiero, si vos tenés cuentas bancarias, sí, va a necesitar cuenta bancaria, lógicamente. Porque vos cuando emitas acciones, emitas bonos, no es quien interviene en el mercado de capitales de manera directa, ¿no? En ese caso, la institución bancaria. Quien interviene de manera directa acá, quien intermedia, es el agente.
Sí, Ajá. está bien, yo emito bonos y alguien, o acciones, alguien va a comprar esas acciones o bonos y a algún lado tiene que ir la plata. Y bueno, yo le digo, tengo una cuenta en Banco Patagonia o en Banco Macro, no lo sé. A algún lado va a ir la plata, después al final. Pero no Para, es que intermedia y que te realiza las operaciones. No, el banco no. Los agentes sí. para quienes compran la acción o el bono, por primera vez, para ellos son activos primarios, ¿verdad? Ujú. O sea que después si No, esos son bienes, primarios, actúan en el mercado primario, no son activos primarios, actúan en el mercado primario. ¿y cómo sería para que ingresen al mercado secundario? ¿Tienen que intervenir la comisión, inscribir en alguna parte de la No, comisión de valores? el mercado secundario son las sucesivas compras-ventas, como te dije. A ver, yo emito acciones, vos las suscribís, después vos se las vendés a Eliana, ahí ¿Mm? estás actuando en el mercado secundario. Eliana a Silvana, Silvana a Omar, a Matías, y ahí están todos ustedes actuando en el mercado secundario. Y sí, siempre se hace la operación de compra-venta a través de un agente. En caso, Generalmente a través de un agente de liquidación y compensación, de una LIC, donde tengo el puntero, una LIC. la fintech, ¿cómo es que funcionaría en tu caso? Y la fintech de a poco se va metiendo en tanto en el mercado monetario como el de capitales y en el de seguro. Y la fintech, no sé si hay algún agente que pretenda hacer fintech, pero sí hay asesores, traders, brokers, qué sé yo, más que todo asesores que tienen esa fintech, esa característica. Y a la vez los agentes, hay varios agentes que están en ese proceso de transformación de ser fintech, de ser totalmente digital. Por ejemplo, a ver, yo quiero comprar acciones o bonos, lo puedo hacer a través de Balance, por ejemplo, que es un agente de liquidación y compensación. ¿Sí? Una LIC, ¿sí? Una LIC, una LIC. Aquí lo voy a escribir, una LIC, agente de liquidación y compensación. Uno de los tantos registrados se llama Balance. Hay muchísimos. ¿Sí? S.A. Balance, por ejemplo, o invertir online, deben conocer esa página. Ellos son ALICs, por ejemplo, los puse ahí. Estas ALIC realizan todas sus operaciones a través de plataformas electrónicas y tienen sus propias aplicaciones, sus propias apps. Inclusive ustedes pueden entrar y descargar la app y registrarse, ¿sí? Contactarse con algún asesor de Balance o de invertir online para poder abrir una subcuenta comitente en la caja de valores. Entonces, podríamos decir que algunas de estos agentes tienden a ser fintech. Tienden a ser fintech porque tienen digitalizadas todas sus operaciones. Cuando yo le decía fintech, no necesariamente tiene que ser fintech de préstamo, ¿no? Hay fintech de todo. Hay fintech de todo, hoy por hoy. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle en las operaciones y les voy mostrando ejemplos de cómo se hacen las operaciones. Pero no confunda lo que es mercado primario, ¿sí? Primario y mercado secundario. Mercado primario es siempre la emisión, suscripción. El mercado secundario son las sucesivas compra-venta. Para realizar una operación en el mercado primario o secundario, sí o sí tengo que hacerla a través de un intermediario, de un agente. Sí o sí. Y aquí tenemos las diferentes categorías de agentes. Agentes que tienen funciones definidas. A ver, si vos, Ernesto, querés comprar acciones de YPF, de Ledesma o de San Miguel hoy, o un bono, te puedes contactar con alguno de estos ALIC, por ejemplo, Balance, Invertir Online. Puedes descargar su app en el celular. Sí, prueben descargar la app de Balance. Sí, descarguen. Así como les dije que abran una cuenta en una fintech. ¿Abrieron una cuenta bancaria en una fintech? ¿Alguno de ustedes? Probank, Ualá. Bueno, Eliana había abierto en Ualá. Mariela no sé si había podido en Probank. Bueno, así Sí, como les sí. dije que hagan eso, descarguen la aplicación de Balance. ¿Sí? Busquen la aplicación de Balance. ¿Sí? Descarguenla y después yo les voy a pasar algunos datos para que los carguen ahí y puedan contactarse y abrir una cuenta comitente. Ahí Se puede, también van a tener que acreditar su identidad, ¿no? se puede comprar, Selfie. comprar acciones ahí, que se las cotizan en pesos, en dólares, de las dos.
¿Cómo es? Depende del tipo de instrumento. Depende del tipo de instrumento. Las acciones cotizan en pesos en Argentina, pero luego tenés, que son de empresas argentinas, después hay un instrumento que tiene la particularidad, ¿sí? Que son los CDRs, CDRs, los pongo aquí, hay un tipo de instrumento financiero que se llama CDR, que tiene la característica de contener, o yo comprando este instrumento financiero puedo comprar acciones de empresas que cotizan en bolsas internacionales. Por ejemplo, a través de este instrumento que se llama CDR, puedo comprar acciones de Coca-Cola, de Microsoft, de Amazon, no lo sé. Después, con respecto a la inscripción, ¿qué tendríamos que ser monotributista o se puede Y hacer? después, disculpa Ernesto, también tenés títulos en pesos y en moneda extranjera. No, podés hacerlo vos como persona individual, pero lógicamente que te van a pedir que acredites el origen de los fondos, ¿no? Bueno, si vos sos profesor de economía, te van a decir que acredites eso, qué sé yo, vos le decís que sos profesor de economía, no sé si te pedirán alguna documentación. Va a tener que acreditar el origen de los fondos, lógicamente, en plan relación de dependencia, por ejemplo. Lógicamente, como en todos lados, en el banco, en cualquier lado. Mañana la deposita plata en un plazo fijo y te van a pedir que acredites el origen de los fondos. ¿O no? ¿Nunca lo hiciste? Y yo le digo, no, bueno, soy empleado en relación de dependencia. Bueno, a ver, tráigame el recibo de sueldo, qué sé yo. Sí, era para ver cómo está vinculado el tema impositivo con la fintech y con la ley Y de más que el tema impositivo es el tema del lavado de dinero. Vos a Claro. donde vayas a los mercados financieros tenés que acreditar el origen de los fondos. Vos no podés ser un feriante que tiene ingresos millonarios, todos sin declarar, e ir al banco a poner en plazo fijo o ir al mercado de capitales a comprar activos financieros. Claro que no podés. Ni acá ni en ninguna parte del mundo. Claro que no podés. No podés entrar al sistema formal. Eso es lavado de dinero. Y sí, hay una ley de eso. Bueno, ya vamos a entrar en el detalle de qué hace cada agente y vamos a entrar en el detalle de las operaciones. ¿Sí? Así que ya vamos a ir profundizando esto, Ernesto. No te preocupes, ya vamos a profundizar en las operaciones, en los instrumentos financieros, en las acciones, en los bonos, CDA, los CEBA, los ADR. Se han puesto un poquito de moda, pero no son nuevos. Qué sé yo, bueno, títulos, instrumentos financieros pymes ahora como la factura de crédito, el marco de capitales, el cheque todo diferido, el pagaré, etcétera, etcétera. Ya vamos a entrar en detalle. Tranquilo, tenemos bastantes temas para ver dentro de esta unidad, la verdad. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿pensaron, charlaron cómo quieren que sean los parciales entre ustedes? Me imagino que tienen contacto entre ustedes, no sé, qué sé yo, por lo menos. No sé si todos o algunos de ustedes, qué sé yo, han intercambiado algo de información, de opiniones, no sé. ¿Cómo prefieren el parcial que sea? A ver, vamos a hacer la encuesta. A ver si puedo iniciar una encuesta en alguna parte. Teníamos una herramienta acá de encuesta. Bueno, ustedes deciden. A ver, bueno, no me figura la herramienta esta de la encuesta, iniciar una encuesta. Iniciar una encuesta, acá está. Escriba su pregunta. Yo voy a escribir la pregunta. ¿Cómo prefieren los exámenes parciales? Un examen, ¿sí? Vamos a poner uno